En un mundo lleno de fotografías, la luz es un elemento esencial. Entender cómo se comporta nos permite aprovechar su potencial al máximo. Esto nos lleva a explorar nuevas formas de capturar y representar la realidad, y la incorporación de la polarización en la fotogrametría es un paso hacia adelante en esta dirección. Mi nombre es Carlos Vilchis, soy cofundador de Eugenia, una compañía especializada y enfocada en la digitalización de los seres humanos a través de las técnicas más avanzadas de procesamiento. También soy investigador doctoral de humanos digitales en el Tecnológico de Monterrey, y nuestra empresa fue seleccionada por Epic Games como ganadora del Epic Mega Grant como la empresa más innovadora en el sector de humanos digitales e inteligencia artificial. Somos los únicos expertos en dobles digitales en la industria en español, y hoy te vamos a explicar cuándo incorporamos la polarización al proceso de fotogrametría y por qué esta técnica ha cambiado el mundo del escaneo 3D y todas sus aplicaciones. Primero, es necesario recordar cómo funciona la luz. Recordemos que una de las formas en las que se comporta la luz al interactuar con la materia es en forma de onda. Cuando la luz proviene de una fuente como el sol, un foco o una vela, su radiación va en cualquier dirección. Cuando las ondas electromagnéticas de dichos objetos se refractan en cualquier superficie no metálica, esta es iluminada y después refractada de manera polarizada, lo que significa que ahora la luz es irradiada en una sola dirección en lugar de distintas direcciones. Para nuestros ojos y para la cámara, esto se ve normalmente como un intenso reflejo de luz proveniente de la superficie reflectante. Debido a que ahora hay luz polarizada mezclada en la que no lo es posible separar la que sí está polarizada con un filtro. Tenemos que saber que existen dos tipos de filtros polarizados, el lineal y el circular. El filtro lineal se utiliza para bloquear la luz polarizada en una dirección específica, permitiendo que la luz no polarizada pase a través de él. Por otra parte, el filtro circular también permite el paso de la luz polarizada en una dirección específica, pero además introduce un cambio de fase en la polarización de la luz. Este tipo de filtro es el más común en aplicaciones donde se emplean cámaras reflex o DSLR. Es fundamental destacar que la luz no siempre se refleja en superficies perfectamente polarizadas. Por lo tanto, es posible que no se pueda eliminar por completo un reflejo, pero sí se puede reducir significativamente su brillo. Pero, ¿qué pasaría si logramos combinar una luz polarizada y además un filtro polarizador para eliminar cualquier información de los reflejos o de los brillos? Así es como nace la polarización cruzada. De esta manera, al emplear una fuente de luz polarizada y un polarizador de lente, podemos controlar la reflexión especular y permitir únicamente la reflexión difusa. Esto nos permite eliminar la mayoría de los brillos especulares que se forman en una superficie. En estas condiciones, el filtro de polarización tiene la capacidad de bloquear completamente la luz reflejada y elimina cualquier deslumbramiento causado por el reflejo. ¿Y por qué en Eugenia nos preocupamos tanto porque nuestro proceso de fotogrametría esté polarizado? Bueno, básicamente por tres motivos. Trabajamos con luz, cámaras y objetos, o personas en este caso, así que vamos a explicarte todos los beneficios. Reducción de reflejos. Los filtros polarizados ayudan a eliminar los reflejos no deseados en la superficie del sujeto humano. Al reducir los reflejos, se obtienen escaneos más precisos y detallados, evitando distorsiones o información errónea en el modelo digital. Mejora del contraste y de las texturas. Al reducir los reflejos, los filtros polarizados mejoran el contraste y resaltan las texturas en la superficie del sujeto. Esto es especialmente beneficioso en la fotogrametría de escaneo 3D de humanos, donde se busca capturar detalles finos como arrugas, texturas de la piel y características faciales, y principalmente porque de esta manera podemos obtener los mapas de albedo o diffuse según el tipo de reflexión o color. Mayor precisión en la captura de color. Ayuda a minimizar la interferencia de la luz ambiental no deseada. Al reducir la luz polarizada indeseada, se obtienen resultados más precisos y consistentes en la reproducción de los tonos de la piel y otros colores del modelo digital. Mayor eficiencia en la postproducción. Al capturar imágenes con filtros polarizados, se minimiza la necesidad de reajustar y hacer correcciones posteriores en la etapa de procesamiento. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, ya que se obtienen resultados más precisos desde el principio, lo que facilita la creación de modelos 3D de alta calidad de manera más eficiente. Te puedes imaginar el reto que representa hacerlo con 64 cámaras de manera simultánea al fin de mantenerlo todo en un escaneo multicámara polarizado. Bueno, pues aquí es donde puedes encontrar el valor de la tecnología y el tener sitios como Eugenia para ofrecer escaneo polarizado de calidad AAA
como los que se usan en las grandes producciones a nivel internacional. Regálanos un like si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte y mantente al tanto de todas las publicaciones del canal de YouTube de Eugenia. Hasta luego.